Hola Che, hola, buenas noches, bienvenidos a una edición del Fin del Silencio Express online. Sabes que muchas cosas, he leído muchas cosas estos últimos días y entre una de ellas es que llega, mira, decía el titular decía algo así como llega Tim Ripper Owens, el vocalista de Judas Priest, y eso la verdad que me cabreó porque no está bien dicho, ¿no? No es el vocalista de Judas Priest. En su momento fue el vocalista de Judas Priest, pero no lo es, ya, ¿no? Ahí te dicen el vocalista de Judas Priest como si fuera actual. Entonces dije, es increíble cómo llegando un tipo tan importante como es Tim Ripper Owens a Bolivia, a las tres ciudades del eje, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿cómo es posible que la prensa ni siquiera se tome la molestia de investigarle? Sabes que ya ni siquiera tienes que ir a una biblioteca, no tienes que ir a preguntar a nadie, está en tu pantalla, estás ahí, tecleas tres macanas en vez de buscar porquerías como TikToks y demás macanas o noticias que no vienen al caso, que son una pelotudez. Podrías buscar quién es Tim Owens y hacer una nota interesante. Sin más, nadie te está pidiendo más de lo que puedas dar, te lo aseguro, amigo periodista. Pero sí podrías, por lo menos, utilizar cierta información precisa. Entonces dije, bueno, ¿qué carajo? Vamos a hacer un Fin del Silencio Online Express para que terminemos de saber quién está llegando a nuestro país. De hecho, ya está aquí. Son 3 días que va a estar en Bolivia. Miércoles 6 es el turno de Cochabamba. El miércoles 6 va a estar tocando en Cochabamba junto a la poderosa banda Bajo Tierra. Entonces, vamos a ver quién es Tim Ripper Owens, ¿ya? Él se llama Timothy Owens, nació el 13 de septiembre de 1967 en Akron, Ohio, y tiene un registro de voz sumamente amplio, es un gran músico. Su registro, insisto, es muy amplio, siendo considerado uno de los mejores cantantes de heavy metal de las últimas 3 décadas. Sin embargo, creo que el gran problema que tuvo Tim Ripper Owens es no poder establecerse en una banda, ¿no? No poder establecerse dentro de un grupo. Estuvo en varias y cosas muy interesantes, de hecho, cosas sumamente interesantes que las vamos a ver ahora, ¿ya? Cosa de que podamos descubrir y conocer un poco más de este gran músico. Te decía, él nació en Akron, Ohio, en 1967, ¿ya? O sea que tiene, no sé cuántos años tienes, no sé, mira, pues ahí nomás hacer el cálculo, ¿no? Menos 67 y todo lo que tú quieras, es lo de menos creo ahora. Y empezó con una banda que de verdad que parecía que la cosa iba bien, ¿no? En realidad su primera banda se llamaba Brainy Side, ¿ya? La formó en 1990 y estuvo primero estuvo en un compilado de un sellito, ¿sí? El compilado se llamaba Heavy Artillery K7, 1990, y ellos pusieron una canción que se llama Payment in Blood, ¿ya? Posteriormente lanzó un demo el mismo 1990 que se llama Brutal Mentally K7 Demo en 1990 con el cual no pasó nada. Su primera banda seria fue Winter's Bane, ¿ya? Winter's Bane, que lanzó un solo disco. El disco se llamó Heart of a Killer, que es un disco semiconceptual, ¿sí? Es un disco semiconceptual acerca de un asesino en serie y que el asesino es condenado a muerte por un jurado, una cosa así, y hubo un trasplante de corazón del asesino muerto a una persona, ¿no? A una persona, y yo hablo un poco de eso, ¿no? Un trasplante y una operación de corazón. Heart of a Killer se llama este disco. Tuvo excelentes excelentes críticas, pero lastimosamente ese fue el principio y el fin de la banda, ¿no? De Winter's Bane. Tim Owens era el vocalista, Lou St. Paul era el guitarrista, Dennis Hayes en el bajo, Terry Salem en baterías y Gerard Magin en teclados.
un camino intermedio, era una cosa así como si juntas tres cosas, el heavy metal, el power metal y el thrash, ¿no? Si los juntas y pones así un 33% de cada uno de ellos, lo que queda es justamente Winter's Bane, ¿no? Lastimosamente, y como te digo, eso fue lo último que, o bueno, más bien dicho, lo primero y lo único que hizo Winter's Bane. Sin embargo, mientras esto pasaba, Tim Ripper Owens era un gran fanático, eterno fanático de Judas Priest. De hecho, él siempre dice que uno de los motivos por los cuales hace música es precisamente Judas Priest, ¿no? Una de sus bandas íconos de toda su vida. Y él empezó a hacer un tributo, ¿no? Tenía una banda de tributo a Judas Priest. Estos, entre videos, entre que les llega los videos y les llega un poco a la oreja a los Judas, justamente tenían el gran problema de que Rob Halford, el vocalista histórico de Judas Priest, dejaba la banda para dedicarse un poco a su trabajo solista y dejó la banda. Y el grupo de Tim Ripper Owens se llamaba British Steel. Su grupo tributo se llamaba British Steel, ¿sí? Y como se dieron las cosas, llamadas por aquí, contactos por aquí, escuchen este chango por aquí, escuchen este otro chango por acá, etcétera, etcétera. Resulta que en 1996, cuando sale Rob Halford de Judas Priest, convocan nada más y a nada menos que Ripper Owens. Los integrantes de Judas Priest le dijeron: el vocalista se fue, ¿quieres ser tú el vocalista? Imagínate al que hacía tributo en su banda tributo. Eso no significa que los que estén haciendo tributos ahora tengan la oportunidad y dejen de hacerlo, por favor. Entonces, el Ripper Owens dice: carajo, me están llamando Judas Priest, a la banda que nosotros estamos haciendo, a la que yo le he hecho tributo durante tanto tiempo. Estoy seguro, yo no tengo muchos los detalles, pero no es necesario ser un genio para saber que en ese momento, inmediatamente, el Ripper Owens dijo: me cago, y firmo y me voy con Judas Priest hasta Inglaterra. ¿Sí? 2 álbumes ha grabado Ripper Owens con Judas Priest. El Jugulator de 1997, que es un discazo. Es un discazo. Lo que pasa es que ha tenido siempre sus críticas. Tú viste los trus y los fanáticos muy acérrimos de Judas Priest que asimilan a la banda más que con otra cosa, con Halford, ¿no? Y el God of Metal y todo eso. Pero es un discazo, ¿sí? Este Jugulator es tan poderoso, ¿sí? Es tan poderoso con canciones como Bloodstained, Death Row, Burning Hell. Burning Hell es una maravilla, es un himno completo de Judas Priest, sin duda alguna. Bullet Train, que es otra belleza, ¿no? Entonces, es muy buen disco, pero, insisto, los Drews y todo eso, ¿no? Que si no es Rob Halford, no es nada, y Tim Ripper Owens lo hace fantástico. Obviamente, la banda no cambia, solamente cambiaron el vocalista, que era Ripper Owens, Glenn Tipton en guitarra, K.K. Downing en la otra guitarra, Ian Hill en el bajo, Scott Travis en batería, esa banda que venía sonando impresionante desde hace ya algunos años atrás. Un segundo disco que sí, tal vez fue un poquito menos importante. Antes de eso, no podemos olvidar el lanzamiento del 98, que se llama 98 Live Meltdown, ¿no? Un vivo, sí, es un concierto en vivo que curiosamente es el tercero de la banda. Solamente 2 discos en vivo con Rob Halford, y el segundo disco que ya tiene que grabar Ripper Owens y es un vivo, sí. Este disco fue grabado en 1998, justamente en la gira de promoción del Jugulator World Tour, ¿sí? Y es el primer registro en vivo, por supuesto, con Ripper Owens en la voz. Ahí, en este disco, te puedes dar cuenta realmente lo impresionante que es Owens, porque no le tiembla la voz, ni las patas, ni las rodillas, para hacer éxitos y clásicos de Judas Priest como The Alien, Electric Eye, Grinder, A Touch of Evil, Burning Hell mismo del anterior disco, del Jugulator, The Reaper. Mira qué curioso, ¿no? Canta The Reaper. Obviamente Victim of Changes, el hermoso cover que hace Judas Priest históricamente a Joan Baez, que se llama Diamonds and Rust, el enorme también cover que Judas Priest históricamente le hace a Fleetwood Mac de la época de Peter Green, que se llama The Green Man Alishi.
Painkiller, You've Got Another Thing Coming, Hellbent for Leather, Living After Midnight, Breaking the Law, en fin, impresionante este disco de 1998, Live Meltdown. Obviamente, Owens, Downing, Tipton, Hill, Travis, ¿no? Eran los integrantes de Judas Priest en ese momento. Fantástico, ¿sabes qué? Fantástico, bello, hermoso disco en vivo. Y el 2001 lanzan Demolition, ¿sí? Demolition, el 14º disco en la carrera de Judas Priest. Sí, un peldañito más abajo que el Jugulator, pero de todas maneras tiene canciones impresionantes como Machine Man, Jekyll and Hyde, Subterfuge, Cyberface, Metal Messiah, ¿no? Como ya había el Metal God, entonces ahora el Metal Messiah, ¿no? El One on One. Insisto, es un peldañito, está un peldañito abajo del Jugulator, pero es un verdadero discazo. La conformación se mantendría: Tim Owens en vocales, Glenn Tipton y KK Downing en guitarras, Ian Hill en el bajo, Scott Travis en la batería, y en este disco, aunque no está en créditos, pero músico invitado, nada más y nada menos que Don Airey en sintetizadores y teclados. Don Airey es un clásico del heavy metal en cuanto a teclados. Inmediatamente después, el 2003 lanzan Live in London, cuarto disco de Judas Priest con Tim Ripper Owens y segundo disco en vivo. De hecho, se dieron cuenta, porque hay que ser muy perejil para no darse cuenta que el fuerte de Ripper Owens era el vivo. Y es el cuarto disco en vivo de Judas Priest. Imagínate, este es el cuarto disco de Judas Priest en vivo, y la mitad, 2 de sus 4 ya los había grabado Ripper Owens, ¿no? Fantástico, fantástico. Este disco salió en 2003 a través de SPV Records, ¿sí? Y fue grabado en el mítico Brixton Academy de Londres, por supuesto, el 19 de diciembre del 2001, ¿no? Este fue grabado durante la gira del Demolition World Tour. Una vez más, grandes clásicos, más aparte de los que ya te había mencionado hace rato, canciones como Bloodstained, como, bueno, obviamente Victim of Changes, The Sentinel, del mismo Diamonds and Rust, el Green Manalishi, Desert Plains, Turbo Lover, ¿no? Turbo Lover, Electric High, United, que era una canción que no la tocaban hace mucho tiempo ni con el mismísimo Rob Halford. Entonces, una verdadera maravilla. La formación se mantenía. Lastimosamente, pues Rob Halford decidió volver a Judas Priest, y pues nada, es en ese momento en el que Ripper Owens tiene que buscarse laburo, porque eso fue todo, amigos, eso fue todo, ¿no? Lastimosamente, Ripper Owens tendría que dejar Judas Priest, la banda de sus amores, la banda por la que prácticamente él es un cantante de rock, y bueno, nada, se dedica a algunas otras cosas más inmediatamente, casi después. O sea, esto no se acaba porque es apenas el principio. El 2004, ¿sí? Él tiene que salir el 2003. El 2004 lo llama nada más y nada menos que John Schaffer, líder y dueño absoluto de Iced Earth, e invita a Ripper Owens a Iced Earth, ¿no? Otra banda mítica, otra banda grandiosa, una banda americana, en este caso no inglesa, de Tampa, Florida, también dentro muy metidos en el power metal, con alguito de historia trash por ahí, e invitan a Ripper Owens, y con él graba 2 discos: The Glorious Burden, que es un discazo, y Framing Armageddon, Something Wicked Part 1. El Glorious Burden es del 2004, que es un disco también semi-conceptual, más que conceptual, es temático, sobre las grandes guerras y enfrentamientos bélicos que sufrió los Estados Unidos. Y en este disco destaca una canción llamada When the Eagle Cries, que es un tema que lo hicieron en una versión acústica, que es la que se promocionó a través de videos, etcétera, que habla acerca de los ataques a las Torres Gemelas de septiembre del 2001 fue, ¿no? Sí, el famoso 11 de septiembre, ¿no? Del 11 de septiembre.
una canción sobrecogedora, muy, muy, muy enraizada en el nacionalismo, digámoslo así. No vamos a decir nacionalismo, perdón, porque está mal, sino muy, muy, llamando mucho al orgullo nacional de los Estados Unidos por lo que había pasado en los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Y este segundo disco con Iced Earth, que se llama Flaming Armageddon, Something Wicked Part 1, que es un discazo también, que forma parte del Dark Saga. Pero lastimosamente le pasa lo mismo. Con Iced Earth le pasa lo mismo a Owens que con Judas Priest, porque él había ocupado el lugar de quien fuera el vocalista histórico de Iced Earth, que es Matt Barlow, y Matt Barlow decide volver el 2007, decide volver y dice, chinga su madre, no me importa que haya sido quién, y invitan a Ripper Owens a que, bueno, se vaya de Iced Earth. Terrible, terrible. Pero mientras estaba con Iced Earth, esto sí déjamelo decirte, en el 2006 Ripper Owens haría una banda fantástica llamada Beyond Fear, ¿sí? Beyond Fear es una banda que formó Ripper Owens con gente de su pueblo en la mayoría. Ripper Owens obviamente en vocales, John Comprix en guitarras, Dwayne Bahary en guitarra también, Dennis Hayes en bajo y Eric Elkins en batería. Eso formaría Beyond Fear. Grabaron un disco, el disco Beyond Fear, ¿no? Del mismo nombre, que tiene grandes canciones como The Human Race, Dreams Come True, por ejemplo, Words of Wisdom, que es un temón también, My Last Words. Y este proyecto no está cerrado, ¿no? Owens en algún momento lo ha dicho varias veces que gustaría mucho volver con Beyond Fear. Único disco lanzado el 2006. Y lo llamó, recibe la llamada de otro grande de la música, de otra leyenda de la música. Imagínate, Judas Priest, Iced Earth, la gente con la que quería trabajar con Ripper Owens no era pues cualquier mandarina. Eso nos demuestra que Ripper Owens no es ninguna mandarina tampoco. Y recibiría el llamado seguramente con un acento sueco total y absolutamente reconocible, que le dijo, quiero que vengas y que toques en mi Rising Force. Te estoy hablando de Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen llama a Ripper Owens el 2007, 2008 más o menos, a principios, y le dice, véngase a cantar conmigo, mi jefazo, aquí al Rising Force que te estamos esperando. De esta manera, Ripper Owens es el vocalista de Yngwie Malmsteen Rising Force para su disco llamado Perpetual Flame del 2018, ¿sí? Y junto a Yngwie Malmsteen y Tim Ripper Owens estaría gente como Derek Sherinian, el tecladista Derek Sherinian, ex Dream Theater por decir lo menos, Patrick Johansson en batería y Roy C, productor y quien hizo todas las mezclas. Una playa de estrellas que hicieron este Yngwie Malmsteen Rising Force y su disco Perpetual Flame. Pero eso no sería todo, ya que vendría un segundo disco con Yngwie Malmsteen, el disco llamado Relentless. Sí, el Relentless del 2010, ¿ya? Por si acaso, el Perpetual Flame es del 2008. El Relentless es del 2010, ¿sí? Es el 18º disco en la carrera de Yngwie Malmsteen, que se lanzó, te lo repito, el 2010, y que contaría con justamente el grandioso Tim Ripper Owens en vocales. Y eso fue todo. Parecería que fuera de dos, ¿no? Parecería que fuera de dos discos. Hay un momento en el cual Ripper Owens se cabrea de todo esto, allá por el 2009, y dice, bueno, voy a hacer mi propia banda, se va a llamar Tim Ripper Owens, y voy a hacer lo que siempre he querido en cuanto a mis composiciones y a lo que quiero decir. Es así que el 2009, en mayo para ser preciso, lanza su disco llamado Play My Game, ¿no? Bien dicho, o sea, juegan mi juego, ¿no? O sea, aquí vinieron a jugar lo mío. Aquí el dueño soy yo, ya no estoy solamente como vocalista, como invitado, aquí el que manda soy yo, carajo, ¿no? Y además, no solamente hace un disco solo en cuanto a sus composiciones, en cuanto a sus cosas, sino que tiene una cantidad de invitados, pero déjate de... Doug Aldrich de Whitesnake, Billy Sheehan de Mr. Big, Bruce Kulick, ex Kiss,
Jeff Loomis de Nevermore, Michael Wilton de Queensryche, James Lomenzo de ex Megadeth, Steve Stevens de Billy Idol, Vinnie Appice, Black Sabbath y Dio, qué sé yo, Rudy Sarzo, gente tan grande en la historia del hard rock y del heavy metal, Carlos Cavazo, ¿no? Ex Quiet Riot, en fin, un montón de gente, David Ellefson en el bajo, ¿no? En fin, un montón de gente, Marco Mendoza formaba parte de Thin Lizzy y en la actualidad de Black Star Riders, o sea, de verdad esto sí que es una locura, ¿no? Y los invita y toca con él y los invita a jugar su juego, ¿no? Claro, Play My Game, ¿no? Lo interesante es que para su gira, recluta a alguna gente como su viejo amigo John Comprix, quien tocaba con él ya antes en otro de sus grandes proyectos, como fue el Beyond Fear. Sí, y así le entra a su proyecto solo. Y empieza una serie de situaciones, vamos a llamarlo así, en las que Tim Ripper Owens empieza a formar parte de bandas, de supergroups. Empieza a formar supergroups. Imagínate, aparte de la gente con la que había tocado Judas Priest, Yngwie Malmsteen, empieza a formar supergroups en los cuales formaba parte como vocalista por lo impresionante y lo versátil, principalmente lo versátil que es este tipo para cantar. Y es así que forma esta banda que es sumamente interesante, llamada Shattered Walls of the Damned. ¿Sí? La forma allá el 2009. 3 discos. ¿Sí? 3 discos tiene Shattered Walls of the Damned. El primer disco, el epónimo del 2010, Shattered Walls of the Damned. El 2011, Cold Winds on Timeless Days. Cold Winds on Timeless Days. Y el 2016, Creatures Watching Over the Dead. Sí, con gente, mira, te voy a decir quiénes estaban en Shattered Walls of the Damned. En batería, Richard Christie, principalmente conocido por haber participado en Death. En el bajo, Steve DiGiorgio, quien había trabajado con Sadus, Death, Testament. En la actualidad, él ha puesto el bajo, por detalle, él ha puesto el bajo en el último disco de Megadeth, o sea que si ese disco está sonando tan contundente, tiene mucho que ver Steve DiGiorgio. Obviamente Tim Ripper Owens en vocales y en guitarra un sujeto llamado Jason Suecof. Este tipo era técnico de guitarra, ingeniero de sonido, pero además había trabajado con gente como Trivium, Battlecross, Dead Angel, All That Remains, Bury Your Dead, The Black Dahlia Murder, en fin, ¿no? Mucho más moderno además, no tan clásico, sino mucho más moderno, lo que le da un sonido a Shattered Walls of the Damned como propio, ¿no? Una maravilla. Posteriormente, como las cosas no son gratis, en 2019, mira, ya estamos hablando ahí de aquí a un cachito, ¿no? En 2019, Ripper Owens formaría un proyecto llamado The Three Tremors, un poquito con un juego de palabras del Three Tenors, ¿no? De los 3 tenores. Se llama Three Tremors. Y en este disco, Ripper Owens encabeza este proyecto, por si acaso. Encabeza este proyecto, que se trata, por supuesto, de un proyecto de puro heavy metal con 3 cantantes que son una maravilla, que probablemente por estos lares no sean muy conocidos, pero son impresionantes. Por supuesto, Tim Ripper Owens, ¿no? Harry the Tyrant Cokin, quien es el vocalista de esta banda llamada Jack Panzer, una muy buena banda de power metal, y Sean the Hell Destroyer Peck, quien forma parte de bandas como Cage, Death Dealer y Dennis Sherman, ¿no? Un poco más nuevo. Y con ellos lanzaría 2 discos, The Three Tremors del 2019 y Guardians of the Void del 2021. Vuelve a cambiar los aires, o más bien dicho, perdón, me equivoco, no es que vuelve a cambiar, que mientras trabaja con The Three Tremors, empieza un proyecto también llamado Spirits of Fire. Vuelvo a decir, es que no se cansa. Spirit of Fire, que lo formaría
en un principio junto con Mark Sonder, quien es forma parte en algún momento de Hammerfall, ¿sí? En la batería. Steve DiGiorgio, su amigo Steve DiGiorgio, ya lo habíamos mencionado, Megadeth, etcétera, etcétera, etcétera. Testament principalmente en el bajo. Chris Caffery en la guitarra, miembro de Sabotage y de Trans-Siberian Orchestra, ¿sí? Sabotage. Y Tim Ripper Owens liderizaba el grupo entre el 2017 y el 2021. Deja la banda el 2021 y Fabio Lione, de Rhapsody, los reemplaza. Sí, los reemplaza. Spirits of Fire es el único disco grabado con Tim Ripper Owens, ¿no? Spirits of Fire el grupo, Spirits of Fire el disco. Este disco se lanzó el 2019. El 2019 también forma otra banda un poco más under, digámoslo así, no muy conocida, llamada A New Revenge. Lanzan un disco, el disco llamado Enemies and Lovers 2019. Hasta que sucede lo impensable. KK Downing abandonaba Judas Priest el 2020, en medio de ahí un par de contubernios por ahí, y formaría su propio proyecto, su propio grupo, no proyecto, ya es un grupo estable, llamado KK's Priest, ¿no? Obviamente, para que no se pierda la relación que tenía el brother con Judas Priest, eso le ayuda, tú sabes, eso le ayuda en marketing, ¿no? Es KK Downing, pero mejor es decir KK's Priest porque es el ex guitarrista de Judas Priest. Y obviamente, KK llama a Ripper Owens para ser el vocalista de su nuevo grupo. Casi por inercia, creo yo. Si te sales de Judas Priest y vas a armar una banda de heavy metal y que quieres que tenga cierto, porque tú fuiste uno de los fundadores de Judas Priest, ¿a quién vas a traer a cantar contigo? Pues aquel vocalista que reemplazó al nuestro en Judas Priest, ¿no? Tapichi. Bueno. Además de todo esto, Tim Ripper Owens ha participado en muchos proyectos tributo, no proyectos, discos. Él ha puesto voz en discos tributos a muchas bandas de heavy metal clásico, como por ejemplo el disco Kickstart My Heart, que es el tributo a Motley Crue, One Way Street, el tributo a Aerosmith. Ha tocado con Michael Schenker, ha tocado con un proyecto llamado Numbers of the Beast, que es el tributo a Iron Maiden. Ha estado en el disco llamado Bad Head Soap, que es un tributo a Ozzy Osbourne, él canta Mr. Crowley. Ha estado también en un proyecto heavy de tributo a los Beatles llamado Butchering the Beatles. Él en este tributo canta la canción Hey Jude. El tributo a Judas Priest, por supuesto, el Hellbent Forever, el tributo a Judas Priest, y él canta Exciter. Como no podía ser de otra manera, él ha formado parte de un disco de This Is Your Life, que es un tributo a Ronnie James Dio en su edición japonesa, con la canción llamada Stand Up and Shout. Él también ha formado parte de proyectos bien interesantes, como por ejemplo Metal Elegance, que es un proyecto de muchos vocalistas, muchos grupos, etc. Tourniquet. Él ha formado parte también de Dio Disciples, ¿no? Él era el vocalista de Dio Disciples. Ha estado invitado en bandas como Avantasia, en el cuarto disco de Avantasia, de este proyecto de Tobias Sammet, The Wicked Symphony del 2010. Tim Ripper Owens es el que pone la voz a una de las canciones. Ha tocado con el maestro Ralph Shepard, ¿no? El vocalista de Primal Fear. Ha estado invitado en bandas, en discos de bandas como el Operation Mindcrime, que es el intento de resurgimiento de Geoff Tate después de dejar Queensryche. Ha estado en Tourniquet, ha sido invitado en Pyramid, Ashes of Ares, Brutality in Buddha, en fin, una enorme cantidad de bandas y enorme cantidad de músicos que han querido y quieren todavía trabajar con el maestro Tim Ripper
Owens. Y nosotros tenemos la oportunidad de verlo en vivo en pocas horas en nuestra ciudad. Bueno, ya de hecho hoy día debe estar ya tocando. Y mañana miércoles, bueno, yo hago el programa desde Cochabamba, entonces por eso le hago un poquito más de hincapié en que mañana, miércoles 6 de julio, es un día histórico porque uno de los mejores vocalistas del heavy metal del mundo se va a estar presentando en esta ciudad. Quiero recordar las palabras que dijo Ripper Owens en algún momento. No es que justificando muchas cosas, pero dijo, es que llegamos en una mala época para el metal, ¿no? El 90, para el heavy metal, fue una época un poco complicada porque Judas Priest había caído, Iron Maiden había perdido a Bruce Dickinson, porque son historias relativamente paralelas, y creo en lo particular, yo no te voy a decir si no fue Paul Diano, fue Blaze Bayley en Iron Maiden por un lado, y Tim Ripper Owens en Judas Priest por el otro, las dos bandas más grandes de heavy metal, con dos de los vocalistas más influyentes y más poderosos de heavy metal, y ambas prácticamente al mismo tiempo pierden a sus vocalistas y te encuentran unos reemplazos. Por un lado, Blaze Bayley, que reemplaza a Bruce Dickinson, y por el otro lado, Tim Ripper Owens, que reemplaza a Rob Halford. ¿Quién lo hizo bien? ¿Quién lo hizo mal? ¿Quién no? Eso es lo de menos. Lo único que hay que valorar es que de una u otra manera, de cualquier forma, estos dos individuos ayudaron a que estas bandas no mueran. El regreso de los vocalistas originales en ambos casos fue enormemente celebrado, etcétera, etcétera. Probablemente las bandas ya no tuvieron el mismo efecto que tuvieron en la primera época con sus vocalistas originales, o por lo menos con los vocalistas clásicos, porque hasta en eso hay una similitud. Ni Bruce Dickinson es el vocalista original de Iron Maiden, ese era Paul Diano, como todos lo sabemos, y tampoco Rob Halford era el vocalista original de Judas Priest. El vocalista original de Judas Priest se llamaba Al Atkins entre el 69 y el 73. Entonces, viste, hay muchas similitudes incluso con eso. Pero cuando volvieron ambos a sus bandas, Brave New World de Iron Maiden por un lado, Angel of Retribution de Judas Priest por el otro, ambos nos llenaron de emoción y pensamos que volvía una gran época para el heavy metal dentro de estas dos bandas, cosa que no fue tan así. Pero, en fin, Blaze Bayley por su lado, Tim Ripper Owens por el suyo, hicieron que estas bandas sigan con vida, y eso hay que reconocerlo, porque, como decía un gran amigo mío, es de bien nacidos ser bien reconocidos, y el que diga que es una basura, que fueron una mierda o cualquier cosa, es porque no entiende de lo que se trata, las responsabilidades que puede asumir cierta persona. Y el fanático siempre va a querer lo que suene a lo clásico y todo eso, ¿no? No le damos un poco la espalda a lo nuevo. Última curiosidad tal vez que te pueda decir de Tim Ripper Owens, es que hay muchos quienes dicen que la película Rockstar, protagonizada por Mark Wahlberg, en la que sucede algo como más o menos lo relatado de Ripper Owens con Judas Priest, vocalista de una banda tributo, y que al final es contratado por la banda a la que tributaba y conoce las mieles del éxito y se convierte en pelotudo. No es el caso de Ripper Owens. De hecho, los productores, escritores y guionistas de Hollywood para esta película cambiaron algunas cosas, pero que fueron tan notorias como para evitar pagar las regalías o pagar la historia de Ripper Owens, para que no sea una total biografía, ¿me entiendes? Cambiaron lo necesario para que no pueda ser acusados, digamos, o no demandados, sino tener que pagar las regalías a quien fuera el creador de la historia, que es la vida de Ripper Owens. Yo sé que tú me entiendes, ¿no? Es como, para evitar el plagio, le cambiaste una notita en el momento adecuado para evitar ser plagio, ¿no? En el minuto 90 le cambiaste una cosita y de esa manera evitaste el plagio. Eso fue lo que pasó. Por lo tanto, ni Judas Priest, ni Ripper Owens, ni nadie tuvieron que ver con la producción, pero es un secreto a voces que esa película Rockstar con Mark Wahlberg, en la que se hace vocalista de, ¿qué se llamaba la banda? Pues, Steel Heart o Steel Panther, algo Steel, no me acuerdo. Está inspirada completamente en Ripper Owens. Bueno, ahora espero
ya sabes un poquito más de Ripper Owens, y espero que alguien en la prensa también pueda ver este video, y así ya les hice un poco la gochada, que Ripper Owens no llega el vocalista de Judas Priest, llega el que alguna vez fue vocalista de Judas Priest, el ex vocalista de Judas Priest. Sí, nada, gracias a Fulltech, porque gracias a Fulltech llegamos a ti a través de estos programas, y en el caso de hoy, en El Fin del Silencio Express. Nos vemos muy pronto. Disfruta del concierto de Team Ripper Owens, donde sea que estés, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y no dejes de apoyar esto que se llama heavy metal, porque así, a gotas, pero nos va llegando, y eso es lo más importante. Y amigos de la prensa, una googleada, dirían las generaciones actuales, porque ya el googlear es casi un verbo, diría, bueno, un poquito de sentido común. Si no sabes, pregunta, y si no quieres preguntar, teclea dos cosas, porque te va a salir, tienes toda la información ahí en tu teléfono, si no tienes la compu, no sé, pero podamos disfrutar de un poquito más de información correcta y adecuada. Insisto, si no saben, pregunten. Hay mucha gente, muchísima gente que pregunta, que sabe, y mucho, no les cuesta nada. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, disfruten del concierto de Team Ripper Owens, porque estoy seguro que es uno de los mejores conciertos del año. Uno de los más grandes vocalistas del metal nos visita, y tenemos que recibir y tratarlo como tal. Y también un gran apoyo para nuestros brothers de Bajo Tierra, que van a estar abriendo el concierto. Hasta la próxima. Esto fue El Fin del Silencio Online Express por Team Ripper Owens. Adiós.